Europea cocina ya su octavo paquete de sanciones en respuesta a esa movilización de Rusia y a esos referéndums en las zonas ocupadas que comenzarán tan pronto como mañana. Tendremos que esperar algunos días para conocer los detalles, pero todo apunta a que este nuevo paquete de sanciones afectará a la tecnología. La Comisión Europea propuso este domingo suspender 7.500 millones de euros de fondos de financiamiento a Hungría por sospechas de corrupción. La Unión Europea es una organización internacional que nació con la intención de acabar con los frecuentes conflictos entre los diferentes Estados miembros que habían culminado con la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea está integrada en la actualidad por 27 países europeos democráticos, en la que los Estados miembros ponen en común parte de su soberanía, tomando decisiones conjuntas a través de instituciones comunes como el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Cualquier país europeo puede adherirse, siempre que se trate de un régimen democrático estable, en el que se garantice el Estado de Derecho y los derechos humanos y se respete y proteja a las minorías. También ha de tener una administración pública capaz de aplicar la legislación europea y una economía de mercado. Uno de los símbolos de la Unión Europea es la bandera. Se representa por un círculo de 2 estrellas doradas sobre fondo azul que simboliza la unidad, la solidaridad y la armonía entre los pueblos de Europa. El número de estrellas no tiene relación con número de Estados miembros, sino con el significado del número 12, que es tradicionalmente el símbolo de la perfección y la unidad. El siguiente símbolo es el himno La Oda a la Alegría, correspondiente a la 9ª Sinfonía de Beethoven. Expresa los ideales de libertad, de paz y de solidaridad que representa Europa. Otro símbolo representativo de la Unión Europea es el Día de Europa. Se celebra el 9 de mayo en conmemoración del discurso pronunciado el mismo día, pero de 1950, por el entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, conocido también como Declaración Schuman, por el que presentó su propuesta para la creación de una Europa organizada, como requisito necesario para mantener la paz en el continente. Siguiendo con la simbología, tenemos el lema, unida en la diversidad. Significa que en la Unión Europea la ciudadanía trabaja junta en aras de la paz y la prosperidad, reconociendo y valorando positivamente las numerosas culturas, tradiciones, pueblos y lenguas de Europa. Para finalizar, tenemos la moneda, el euro, de curso legal en 19 países de la Unión Europea. Este puede utilizarse en todos los países que lo han adoptado. Las principales instituciones de la Unión Europea son 6. La primera de ellas es el Consejo Europeo. Es una institución que tiene por misión establecer la política global de la Unión Europea y resolver cuestiones de alto nivel. El Consejo Europeo está formado por los jefes de Estado y/o los jefes de gobierno de los países de la Unión, así como por el presidente permanente y del Consejo, y por el presidente de la Comisión Europea. El Consejo deberá reunirse al menos una vez cada semestre y sus reuniones estarán presididas por el jefe de Estado o de Gobierno que ostente la presidencia de la Unión en ese semestre. Es un órgano de carácter eminentemente político, por lo que sus competencias consisten en dar a la Unión Europea los impulsos necesarios para su desarrollo y definir las orientaciones y prioridades políticas generales, sin ejercer ninguna función legislativa. El Consejo de la Unión Europea. Su misión es coordinar las políticas económicas de la Unión Europea y la política exterior y de seguridad común, para lo cual ejerce, de forma compartida con el Parlamento Europeo, las funciones legislativa y presupuestaria. Los distintos Estados miembros están representados por un ministro de cada uno de los gobiernos nacionales de la Unión Europea, en función del tema que se vaya a tratar. Las decisiones del Consejo se toman por votación. Los votos se asignan en función de la población de cada país. El siguiente es el Parlamento Europeo, pues es el órgano legislativo elegido directamente por la ciudadanía de la Unión Europea en las elecciones que se celebran en los Estados miembros cada 5 años. Cuenta con 705 miembros, eurodiputados, que no se unen en bloques nacionales, sino en grupos políticos europeos de acuerdo a su ideología, progresistas, conservadores, verdes, etc. Los escaños se reparten en proporción con las cifras de población de cada país. El trabajo del Parlamento se compone de 2 etapas principales. Primero, en las comisiones, se prepara la legislación.
Ahí las comisiones examinan las propuestas de legislación y los eurodiputados y grupos políticos pueden presentar enmiendas o proponer o rechazar un proyecto de ley. Luego, en las sesiones plenarias, se aprueba la legislación. Ahí es el momento en el que todos los diputados del Parlamento Europeo se reúnen en la Cámara para la votación final de la legislación propuesta y de las propuestas de modificación. El cuarto es la Comisión Europea. Su función es representar y defender los intereses generales de la Unión Europea, proponiendo y comprobando que se cumple la legislación y aplicando las políticas y el presupuesto de la Unión Europea. Es independiente de los gobiernos nacionales y elabora para su aprobación propuestas de nuevas leyes europeas. Sus miembros se denominan comisarios y hay uno por cada país. Los comisarios han de actuar en interés de la Unión Europea sin aceptar instrucciones de sus gobiernos nacionales, siendo cada uno de ellos responsables de un sector de la actividad de la Unión Europea. La quinta institución es el Tribunal de Justicia. Su función es velar para que la legislación de la Unión Europea se interprete y aplique del mismo modo en todos los países miembros, así como en garantizar su cumplimiento por parte de todos los Estados e instituciones europeas. Por ello, tiene poder para resolver conflictos legales entre Estados miembros, instituciones de la Unión Europea, empresas y particulares. Está integrado por un juez por cada Estado miembro con el fin de que estén representados los ordenamientos jurídicos de todos los Estados de la Unión Europea. Los asuntos que más comúnmente se le plantean son interpretar la legislación. Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación o validez de una norma europea, puede pedirle clarificación. Aplicar la legislación. La Comisión Europea u otro país pide comprobar si una administración nacional incumple la legislación europea. En caso afirmativo, tendrá que subsanarlo o afrontar acciones o multas. Anular normas europeas, si vulneran tratados de la Unión o derechos fundamentales, a petición siempre de Estados miembros, Consejo de la Unión o Parlamento Europeo. Y por último, sancionar a instituciones europeas si se perjudican intereses de personas físicas o jurídicas por acción u omisión de la Unión Europea o su personal. Por último, está el Tribunal de Cuentas, ubicado en Luxemburgo. Este realiza la auditoría externa independiente de la Unión Europea, velando por los intereses de los contribuyentes. Su trabajo consiste en comprobar que los fondos de la Unión Europea se gestionen correctamente, es decir, la correcta ejecución del presupuesto. Para esto, puede auditar a cualquier persona u organización que maneje dichos fondos, investigando en su documentación.